Bueno, nos vamos a conectar directamente con Granada, nos vamos para España de manera virtual. Allí nos recibe René Dufart, él es astrónomo, en realidad ha sido parte de nuestra Río Cuarto en algún momento, incluso ha transitado sus épocas de infancia y de secundario por acá, anduvo por varios lugares, él mismo nos va a contar y vamos a conversar un ratito acerca de esto, de la astronomía. Él trabaja actualmente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, allí en España. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena, aquí estoy. Me Bueno, encanta estar en una televisión de Río Cuarto porque tengo unos recuerdos hermosos de mi infancia ahí. Así que muchas gracias por invitarme porque realmente me encanta esta idea. bueno, qué lindo escucharte esta tonada que tiene un poquito de cordobés y un poquito ya de aquellos lados de España, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace No, que estás por allá? en España ya llevo 13 años y Mira, fuera de Argentina ya casi 22, 23 años fuera de claro. Argentina. Bueno, leíamos cuando leíamos un poco sobre tu biografía, por decirlo así, que bueno, has hecho el secundario aquí en las escuelas Pías. Lo digo porque a la gente de nuestra ciudad, bueno, les trae recuerdos. La escuela funciona actualmente, por supuesto. Y bueno, y después decidiste partir para otros lugares, Brasil, Alemania, y ahora actualmente allí en España. Bueno, esta carrera que no es muy frecuente, la astronomía. ¿Cómo llega a vos esto? Yo creo que el primer recuerdo que tengo de que alguien me preguntó alguna vez, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Y yo dije, astrónomo, fue precisamente en las escuelas pías, en Mirá, algún, hacía la primaria en las escuelas pías, hice primaria. hasta séptimo ahí. Me acuerdo en la época, los más viejunos quizás se acuerdan del padre Alfaro, del padre Manuel, Sí, y después de las escuelas pías fue al secundario, al industrial. a la Y ahí industria. hice hasta quinto y casi me faltó un año y porque mi familia se mudó para Rosario y ahí en el industrial ya empecé a hacer cositas de astronomía. Me acuerdo que hacía, cuando pedían hacer algún trabajo de química o de física y lo que sea, yo ya empezaba a hacer cositas ahí de astronomía. Bueno, es un Y mundo para la mayoría de las personas bastante lejano, no solo porque tiene que ver con el cielo, obviamente, sino porque la verdad es que no hay demasiada lectura, al menos en la cotidianeidad. Estamos más asociados a la astrología, que sí verdaderamente ha explotado en redes y en un montón de espacios con estas cuestiones de, bueno, el despertar de conciencia. Entonces pareciera que todo lo que tiene que ver con los astros está relacionado a los signos y en definitiva obviamente que hay una conexión, pero queda mucho más alejado, por lo menos para los comunes, esto de los planetas. Yo leía que ustedes están trabajando con el tema de los asteroides. Bueno, contame un poquito de eso también. bueno, la diferencia entre el astrólogo y el astrónomo es que ellos Sí, ganan dinero y nosotros no. claro, casi nada, casi nada. Sí, exacto. Bueno, hay gente que cree en esto de los signos. Ay, Mis sí. hermanas, por ejemplo, están con eso. Yo no le veo la gracia a todo esto. Para mí es un engaño total, pero bueno, la gente crea lo que crea. Y nosotros que nos dedicamos un poquito más a la ciencia de investigar, en particular, yo me dedico a investigar los asteroides. En cuanto escuchen por ahí que un asteroide va a chocar contra la Tierra, Así. pues lo más probable es que lo observemos nosotros para ver, determinar esa trayectoria y a ver qué riesgo hay realmente de que choque. Y si choque, qué se puede hacer. No sé si han Claro. escuchado las Sí. últimas noticias de esa nave que impactó contra un asteroide. Esa fue la primera vez que se intentó desviar la trayectoria, o por lo menos tener una idea de cuánta energía tenemos que darle a ese asteroide para intentar desviarlo y que no impacte contra la Tierra, por ejemplo. Bien, bueno, toda una tarea. Yo mencionaba esto de la astrología porque tengo recuerdos también de la infancia y actualmente seguimos escuchando a los pescadores o a la gente del campo que asocia mucho todo con la luna, ¿no? Y por eso nos queda un poco dando vuelta los simples mortales, esto de, bueno, lo más conocido, la luna, el sol, las estrellas. Ya cuando nos vamos más allá,
ahí empezamos a darnos cuenta que es realmente el universo muy amplio, que todo tiene una explicación y verdaderamente debe tener una influencia, ¿no? En todo lo que sucede acá en la Tierra. ¿Desde qué espacio ustedes pueden hacer esos cambios como el que acabas de mencionar? ¿De qué manera? La Luna definitivamente tiene influencia sobre el planeta Tierra. Por ejemplo, las mareas son Claro. un efecto inmediato de la Luna. Pero está esta creencia, ¿no? De me voy a cortar el pelo en luna Ah, sí, cuarto creciente para así creciente. me crece más, o la influencia de la Luna en el crecimiento de las plantas Ujú. y el cuarto creciente. A ver, el cuarto creciente es la luna cuando la vemos, que nosotros vemos que la luna crece, ¿no? Entre comillas. Sí, Pero en realidad lo que estamos viendo es luz reflejada del sol desde un ángulo diferente. La claro. luna no está creciendo y la influencia de la luna no está creciendo. La luna está ahí, la influencia es la misma y lo Claro. único que cambia es un ángulo entre nosotros, la luna y el sol, pero la luna sigue iluminada la misma cantidad, ¿no? La mitad de la luna está iluminada y nosotros vemos más o menos. Así que la René, luna viste no que crece. muchas cuestiones surgen cuando los seres humanos no podemos, mucho menos podían antes, dar explicaciones científicas sobre ciertas cuestiones, como esto que vos acabas de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, surgen mitos o leyendas, en alguna oportunidad se habla de milagros, ¿no? Hemos leído algunos bíblicos, los que alguna vez hemos leído la Biblia como un libro que, bueno, es uno de los más leídos. Pero realmente para ustedes los científicos hay otras explicaciones que se pueden comprobar, que justamente, bueno, de eso se trata, ¿no? De que sea algo certero, que tenga propiedades, que se pueda comunicar porque tiene, bueno, una certeza de que así sucede. ¿Hay muchas mujeres en el campo de la ciencia de este tipo, de la física, de la astronomía? Siempre la astronomía, que fue el estudio del cielo, estuvo muy relacionado con los dioses y las creencias del Exacto. cielo, así que siempre hubo una relación entre la espiritualidad de las personas y la astronomía. Sí. Y ahora con la ciencia, incluso está el estereotipo de si sos científico, no sos creyente. Yo tengo Claro. muchísimos compañeros que son muy creyentes, que van a misa, que son evangélicos, que Ujú, creen y son fervientes religiosos. ujú. Y una de las charlas más interesantes que yo he tenido en mi vida sobre este tema, la he tenido con un cura jesuita, eh, que me pareció sobre precisamente esto, religión y ciencia. Y me pareció, es Claro. una de las cosas que yo tengo guardado, una charla espectacular que Ujú. tuvimos con este hombre. A tu pregunta de las mujeres, viene justo la pregunta porque hace poco, el 11 de febrero, estuvo el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y ahora dentro de poco, el 8 de marzo, tenemos Sí, el Día de el la Día de Mujer la Mujer. Trabajadora, ¿no? Y en las ciencias siempre faltan mujeres. No sé por qué, yo creo que hay una desmotivación de las chicas a partir de cierta edad, de los 10 12 años, que ya la propia sociedad te va dirigiendo a que no estudies ciencia. Yo quiero agregar Y que ha habido muy poca visibilización de mujeres en la también, ciencia y como que es cíclico, me parece a mí, que una cosa trae la otra, que pareciera que son espacios que no pueden ser ocupados por las mujeres, que han estado siempre sesgados. Ha pasado en un montón de áreas, ¿no? Donde incluso, hasta en la medicina, por nombrar otra cuestión más de la cotidianeidad, ha habido mujeres que, bueno, han tenido que usar nombres de varones o que bien han sido reconocidas como ayudantes, instrumentistas y no como médicas. Y bueno, y en la ciencia supongo que también actualmente incluso pasa lo mismo, ¿no? Son mucho menos bueno, reconocidas las mujeres, por eso está buenísimo. Bueno, esta charla que estamos teniendo hoy con vos, de pronto también era una idea tuya, esto bueno, de alentar a los niños, niñas, especialmente niñas, a que se sumen de a seguir, esta carrera, ¿no? eso es, de seguir carreras
no solamente científicas, técnicas también. Técnicas. Podemos incluir ingeniería, físicas, matemáticas, Exacto. científicas, ¿no? La historia de la ciencia está llena de ese tipo de ejemplos que decías antes, de mujeres que tuvieron que esconderse o firmar con otro nombre Ujú. o ser ayudantes de para lograr un mérito, ¿no? Ahora ya menos ese tipo de cosas y ya hay ejemplos de mujeres que han llegado a lo más alto. Hay, no sé, a mí me encanta la profesión de astronauta, ¿no? Y entonces hay Sí. mujeres astronautas y para mí es ese el tipo de ejemplo que las chicas deberían ver, ¿no? Ujú. Una mujer que estudió algún tipo de ciencia o piloto de avión y que ahora mismo está ahí en la estación espacial Ujú. haciendo experimentos científicos y viviendo en un ambiente completamente extraño y Ujú. haciendo ciencia, ¿no? O mujeres que han participado en la construcción de esa estación espacial o de ese cohete. Ahora que vemos lanzamientos de cohetes, que hay uno por semana, yo alucino con estas cosas. Siempre hay lanzamiento de un nuevo cohete, reabastecer Sí, sí, a las sí. misiones Pero espaciales, René, obviamente realmente que lleva no la está luna. muy divulgado, al menos, como te digo, en la cotidianeidad de la televisión, los medios digitales, las redes sociales. Necesitamos que haya más información y por ende que, bueno, este tipo de charlas y este tipo de información tenga una llegada más cotidiana a la gente, ¿no? Por eso nos encanta conversar con vos. Me dicen que tenemos poquito tiempo, pero antes de dejarte ir, quiero que cuentes rápidamente qué son los asteroides, cuáles son los cambios que han logrado ver, conocer en esta investigación que están llevando adelante. Yo leía que con otras personas, obviamente, de acá, Bueno, incluso de Córdoba. podemos combinar ambas cosas y decir que en el Dale. grupo donde yo estoy trabajando tengo varias compañeras y son excelentes compañeras de trabajo y tienen Ujú. unas ideas fenomenales y espero que ellas puedan contagiar ese espíritu y ser referentes. Yo creo que eso es lo que decía. Faltan referentes Exacto, femeninos claro. de mostrar que se puede llegar ahí y que no hay ningún problema y que es algo normal, que se puede llegar. Dicho esto, te cuento un poquito. Lo que estudiamos nosotros son las propiedades físicas de estos asteroides. Son Claro. rocas que están en el espacio y es material que no ha formado un planeta como el nuestro, la Tierra, ¿no? O que no ha caído en un planeta como Marte o como Júpiter. Y entonces esas rocas se han quedado ahí originales desde el inicio de formación de nuestro sistema solar. Y estudiándolas, nosotros vamos a tener esa información sobre cómo son las rocas en la época en que se formaron los planetas. Y de ahí viene el interés nuestro en ese estudio. Claro. Bueno, es maravilloso porque verdaderamente uno mira el cielo, imagina tantas cosas, como te digo, conoce muy pocas, pero bueno, es algo que nos maravilla porque imaginamos lo inconmensurable, ¿no? Que es lo poquito que logramos ver y bueno, y todo lo que habrá detrás en esto que ustedes, bueno, se ocupan de estudiar y de conocer para informar, por supuesto. Ha sido un gusto, René, tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. Te vamos a volver a convocar para hablar un poquito más y sobre todo para esto, para difundir, para contar sobre este mundo que bueno, que estaría hermoso que fuera mucho más cercano y real para las personas comunes. Me parece perfecto. Espero que esta charla, esta pequeña charla, sirva para que a alguna chica, y también, porque no algún chico, pero es lo más normal, pero alguna chica o varias chicas se motiven y Ojalá. estudien alguna de las ciencias duras. Si quieren convencerse, ahí está el futuro. Dentro de 10 años, las personas que trabajen en las ciencias duras, en matemática, en física, en computación, en ingeniería, esas son las personas que van a estar realmente bien pagadas en el Y futuro. claro. Así que adelante, chicas, ese es el futuro. Muchísimas gracias, René. Un gustazo enorme conversar con vos. Hasta luego. Hasta la próxima.